Bienvenidos a nuestro espacio Conversando con Flow. Este espacio que tenemos pensado para hablar de negocios, para hablar de innovación, para hablar de empresas disruptivas, para hablar de nuestros clientes, para mostrarle a nuestros clientes, a nuestros amigos, a nuestros Flow Lovers, lo que nosotros vamos encontrando y le queremos dar algún impulso mediático, si se puede decir. También, como dicen por ahí, la caridad se empieza por casa, así que hoy día vamos a hablar de Flow. Vamos a hablar del proceso de regionalización de Flow, que es un proceso no menor, es un desafío súper interesante que hemos tomado como empresa. Y conmigo hoy día está Javier Huerta. Javier Huerta es nuestro encargado del director de desarrollo o de expansión latinoamericano. Javier, mejor cuéntanos tú, primero que todo, ¿quién es Javier? Segundo, ¿cuál es tu misión y tu desafío que tienes hoy día con Flow? Cuéntanos, por favor. Claro, gracias Luis, un placer y hola a todos los que nos ven, un saludo desde México. Pues bueno, ¿quién soy? Soy un profesional con más de 15, 17 años de experiencia en el mercado de medios de pago, desarrollado principalmente en México. He pasado por diferentes empresas, que si me pongo a explicarlas ahorita, pues bueno, nos vamos a tomar muchísimo tiempo. Lo importante aquí es poderles mencionar, pues bueno, que tengo experiencia en la industria, en la región, con grandes marcas, y hoy estoy, hace un año, sumándome en el equipo de Flow para apoyar a todo el proceso de expansión internacional. ¿De qué voy? Actualmente estoy tomando la titularidad del área de expansión internacional, esta dirección, pero también soy responsable de Flow en México. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, es todo el desarrollo de la estrategia de medios de pago a nivel internacional y también la estrategia de medios de pago a nivel país, así como la parte del desarrollo comercial en conjunto con la dirección de Flow, en conjunto con el señor Luis Alcayaga, ¿no? Esa es la parte de lo que vamos. ¿Cuál es la visión que se tiene? Pues bueno, Flow Pagos es el brazo internacional de Flow. Como ustedes saben, la mayoría que son clientes de Flow, pues bueno, tenemos 5 años en Chile, tenemos una experiencia probada, tenemos grandes profesionales alrededor de Flow. Venimos de un holding que es Grupo Tuxpan, que con más de 28 años de experiencia también en el mercado chileno nos da ese respaldo operacional, transaccional y profesional que nos permite hoy dar ese paso gigante fuera de las fronteras chilenas. ¿Y a qué me refiero con ese paso gigante? Pues bueno, al ser Flow Pagos el brazo internacional, la siguiente oferta de valor de Flow es toda la solución de medios de pago, todo el valor agregado que hoy Flow está otorgándole a los merchants chilenos. Es momento de poderlo otorgar a merchants chilenos e internacionales, poder romper esas barreras y poderlos ayudar a pensar más allá de sus límites, poder llegar a latitudes que tal vez no se tenían pensadas. Hoy la situación que orilló a miles de empresas a entrar a un esquema de digitalización, que las orilló a crear una estrategia de pagos sin tener experiencia en tema de pagos, decidió también a que Flow diera ese siguiente paso, al traer a profesionales, al tener a profesionales de la industria que ayude a estas empresas, no solamente nuevas, sino también ya vigentes, para este proceso de internacionalización, poder hacer la ayuda en el delivery en estos países en conjunto con Flow, Luis. Ese es Flow Internacional. Sí. Nos ha tocado mucho con Javier trabajar juntos. Hoy día no somos colegas, principalmente, o sea, principalmente colegas, casi ya amigos también. Amigos, Luis. Carnales, dijéramos. Nos toca trabajar mucho en este desafío. A mí particularmente me costó mucho entender por qué México y no como todos los chilenos, probablemente por la estructura del pensamiento chileno, de que todos buscan Perú, Colombia y se van acercando al norte en la medida que van avanzando. Sin embargo, Flow partió a México,
que era una de las latitudes y uno de los países más complejos al momento de tomar una decisión de implementación de Flow, dado una de las máximas de Flow. Flow, una de sus máximas es tener la mejor oferta de medios de pago de los lugares en los que estamos. México tiene una inmensa cantidad de medios de pago. México tiene una población gigantesca. Entonces, cuando buscamos algún tipo de herramienta que nos permita entregar la mejor oferta y pensar en la mejor oferta, ir a golpear puertas para poder, y que nos abran las puertas, y poder hacer todas las conexiones para poder simplificar y llevar, como dice Javier, llevar la oferta de valor de Flow fuera de las fronteras de Chile y decir, chuta, la simpleza, la inteligencia que está expresada en herramientas de software disponibles gratuitamente para nuestros clientes, y todos los esfuerzos que nosotros hacemos para tener la mejor oferta de medios de pago para que nuestros clientes a su vez puedan entregar la mejor o la mayor cantidad de medios de pago a sus clientes, hoy día es una realidad en México, y se vienen cosas tremendamente desafiantes también, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son los planes de Flow Pagos en Latinoamérica. Claro, Luis, pues mira, ¿por qué México? Pues bueno, de entrada, hoy la región de Latam, como se considera desde México hasta Punta de Fuego, hasta ese pedacito de rincón del mundo, está siendo bastante atractivo para muchas empresas que no son de este lado, ¿no? México especialmente es un país que viene creciendo en términos de e-commerce a doble dígito desde hace 5 años. COVID vino a darle una aceleración tremenda, y no solo a México, sino a toda la región. Pero también tiene sus retos muy grandes. El tema del riesgo es bastante fuerte, obviamente, pero para eso existen, bueno, profesionales y herramientas como nosotros que ayudamos a mitigar y a exponenciar estas situaciones que pueden ser de riesgo si no tienes una experiencia previa, ¿no? Pero también no solamente México es uno de los países atractivos, pero sí era el país clave para poder empezar a hacer toda esta apertura de la oferta de valor que tiene Flow Pagos. Por ende vienen otros países con gran importancia, como es Perú, como es Colombia, como es Brasil, Chile, obviamente, pues ya tenemos la oferta como tal. ¿Por qué no pensar en que sí se puede, Luis? Muchas veces nos preguntan, ¿y por qué hacer esta oferta? Y la respuesta es, ¿por qué no? O sea, dime, ¿por qué no lo vamos a hacer, no? Si tenemos toda la herramienta, tenemos toda la capacidad de poder lograrlo y tenemos todo el conocimiento para poderles ofertar soluciones a los clientes. Imagina aquellas empresas que tienen ese miedo de poder pensar en crecer, pensar en salir, y que ese pedacito de bravura, que se sienten a veces solos, que llegue una empresa como Flow y te diga, hermano, estoy contigo, yo puedo ayudarte. A veces es ese punch que hace falta para poder brincarles. Interesante, ¿eh? Interesante esa mística que veo, que a mí, como te digo, en un principio fue como... Y cuando lo veo hoy día materializado, hecho una realidad, y que estamos listos para empezar a procesar pagos ya en México, y durante los primeros meses probablemente de este año, algunos otros países, veo que esa mística es súper necesaria. El llevar hoy día la oferta de valor de Flow fuera de la frontera, el mostrar que, como tú dices, es posible, y lo hacemos porque podemos, y el que podemos implica que existen las ganas, que existe la energía, que existen las inversiones en tiempo, en personas, en muchas horas de trabajo, y que están disponibles, y que hoy día se representa o se traduce en una realidad. Hoy día ya tenemos operaciones y podríamos empezar a procesar con clientes bastante interesantes en México. Así es que, nada, pues Javier, bienvenido a esto. Qué interesante tu desafío, qué desafiante es, y muchas gracias por estar aquí hoy día en este espacio. A ti, Luis, muchas gracias. Me gustaría cerrar con decir, en efecto, tenemos todo eso que dijiste,
pero también tenemos la pasión y tenemos la garra para poder hacerlo, ¿no? Adicional a esto, pues bueno, nada más para dejarles el mensaje sobre la mesa a todos aquellos que nos van a escuchar. Tenemos una oferta de valor bastante interesante, más de 100 medios de pagos, tanto en pago con tarjeta, bank transfer, medios cash. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes pueden sentirse seguros de que con nosotros van a encontrar una solución bastante robusta, bastante inteligente. Somos PCI. No estamos viniendo a inventar el hilo negro, porque el hilo negro ya existe, obviamente. Venimos a reforzar este proceso, venimos a ayudarles herramientas, venimos a trabajar en ustedes y venimos a que ustedes nos vean como un brazo más también de su compañía. Que se sientan en familia y que nos vean como parte de. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad para mí es súper apasionante poder hablar 5 o 10 minutos de este tipo de charlas, poder compartir este tipo de experiencias. Y pues bueno, yo estoy a sus órdenes. No olviden en seguirnos en Flow Pagos, flowpagos.com en internet. Vamos a colocar en el video todos los links de Flow Pagos para que nos sigan en LinkedIn, para que nos sigan en Facebook, entiendo, todas las redes sociales. Perfecto, eso está grandioso, Luis. Y pues bueno, también síganme a mí en LinkedIn, por favor, donde encontrarán noticias. Bueno, comparto cosas que son bastante interesantes de la industria. Y si tienen cualquier duda, no duden en escribirme, trato de poder ayudarlos. Vamos a poner todos los datos en el pie de este video. Y bueno, además está que todos los que sigan a Flow, estamos mandando información acerca de lo que está pasando, tanto en Chile como fuera de nuestra frontera. Así que muchas gracias, Javier, por este momento. Vamos a seguir en contacto, obviamente, nos vemos permanentemente. Vamos a buscar hacer este tipo de momentos de conversación un poco más seguido. Así que espero contar contigo. Así será, Luis. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Buena vibra. Vale, que estés muy bien. Chao.